Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Esto es Resendiz Soccer MX TV. Hoy domingo 2 de febrero a las 2 de la tarde en punto. Ya no esperamos más. El vestidor completo y presento a mi parado de equipo, capitán, gente que va por las bandas, también se manifiesta ahí por el medio campo, el señor Rodolfo Jiménez. Rodolfo, por favor, pásale, mi queridísimo Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos a 3 horas del Super Bowl, ¿no? Ya sé que eso va más allá sobre el fútbol, soccer, pero bueno, el Super Bowl también es el evento deportivo más importante del planeta. Y en la mercadotecnia también, ¿no? Bueno, millones. Ya, nosotros vamos a estar va a aparecer nuestro anuncio, por cierto. ¿Sí? Ahí unos cuantos milloncitos le juntamos. Nos metimos en 5 tandas para poder pagar ahí 30 segundos de Super Bowl. No, bueno, la productora así que se quedó sin gasto. Así es, pero pues vámonos, ¿no? Rapidísimo, vámonos, porque nos están pidiendo un poco más de dinámica y obviamente la tenemos. Con usted, Resendiz Soccer MX TV, la jornada 5, Morelia 0, León 0. Sí, hoy viene un partido de León. ¿Qué le pasa a León? Yo creo que hay un gaste natural. No, hay algún tipo de fatiga, me parece, sobre todo los jugadores dejan de creer por momentos en la fórmula de trabajo de los técnicos. Es lo que te puede hacer diferente, pero... ¿Y en América? Pero el compromiso... Llegaron a la final igual, ¿eh? Pero el América tiene otro técnico. Como quiera que sea, siempre como jugador quieres estar bien con otra gente, ¿no? Entonces, pues ahí a León a ver qué pasa. Afortunadamente tiene a Miguel Sabá, que puede apretar un poco a los delanteros, que se sienten titulares. Pero León muy mal, y bueno, Morelia, que cambia técnico, empata 0 goles contra 0, pues es un resultado cómodo, ¿no? Cómodo para el conjunto de Morelia. Para León no le cae tan mal tampoco, ¿no? Pero se esperaba de que el León se fuera como pinta. Y el siguiente juego fue Santos 2, Toluca 0. Sí, vaya victoria de Santos, ya le urgía, primera victoria que tiene ahí en Torreón después de mucho tiempo, y nada mal para vencer un equipo de Toluca que era de los grandes, ¿no? De los líderes del torneo. El partido complicado, lo resuelve muy bien Santos. Veracruz 0, Puebla 1, oxígeno puro para la gente del descenso, ¿no, Rodo? Sí, no, hombre, la gente del Puebla ya estaba sumamente preocupados, incluso se hablaba de que semana ya podrían cortar a Romano, ¿no? Sin embargo, bueno... Y la gente de Puebla, con una sociedad importante ahí, hacen la compra ya definitiva de un equipo aquí del estado de Morelos. ¿Aquí? Para poder tener estas dos posibilidades, ¿no? Se me baja un ojo, y bueno, tener ahí, esta es una primicia que tenemos, una exclusiva aquí en Resendiz Soccer MX TV. Un equipo de aquí de Morelos de la Liga de Descenso ya está vendido. O sea, ¿alguno de los dos que están ahí, de los sotaneros? Sí, de los sotaneros. Sí, de los sotaneros. Pero ya está. Pero bueno, siguiente juego. América 1, Atlante 0. Sí, en América. Todo fue culpa de la Juve, señores. Qué golazo aventó el chavo, la verdad. Y lo veo más suelto, lo veo... Sí, obviamente la confianza que se carga en este momento, las intenta todas, ¿no? Y bueno, para la tribuna, pues se esperaba mucho mayor número de goles. Si no, bueno, queda 1-0 y la América también atraviesa de repente por son momentos bajos, ¿no? Pero es normal. También el rival que tenía enfrente no le exigía demasiado, y bueno, dice, bueno, con esto, sin pisar el acelerador al fondo, te alcanza, ¿no? Entonces, oye, Rodo, y el siguiente juego que fue Pachuca 0, Atlas 1, la combinación de Tomás Boy y mi buen amigo Martín se acerca, están en Atlas, automáticamente con el resultado de Puebla y que pierde Atlante, están sepultando a Atlante, ¿no? Sí, se vuelve a meter otra vez el conjunto de Atlas, muy bien en este resultado. Y bueno, de Pachuca, Pachuca había ganado la semana pasada, ¿no? Y todo el mundo dijo, oye, el Pachuca ya va a empezar a mejorar de lado de Ojitos Mesa, y sin embargo en casa pierde con un Atlas que se la puso bastante complicada, y oxígeno puro para el equipo rojo. La verdad, para Atlas, que está compitiendo directamente en el tema del descenso. Sí, porque ahí, ¿cómo le fue a Veracruz? Con el Veracruz, obviamente, tenemos el resultado que pierde Veracruz, y al Puebla también lo oxigena, se pierde Atlante, ¿no? Pierde Atlante y también pierde Veracruz, ya lo mencionamos. El siguiente juego, Monterrey 0, Tigres 0. Uy, tanto se habló en la semana, neta caen mal con ese tipo de partidos durante la semana, se dicen 20,000 cosas, y que si son payasitos, que si no son payasos, que son sangrones, 20,000 cosas, ¿no? Que ya podría ser el último partido del Tuca, que sí que no, y entonces me terminó en un 0-0. Pues a mí no me gustó mucho el partido. Siempre
Dicen que estuvo emocionante, ¿no? No, si no hay goles, señores, Sí. hay que cantarlo. Pero aparte, bueno, los equipos de Ferretti son complicados de visitante y de local, bueno, peor, pero de visitante plantea una situación ahí en medio campo defensiva, casi defensiva, poca construcción, hay que destruir a la defensiva, entonces los de Ferretti. Y bueno, el equipo que tiene Monterrey creo que no se... Con Pepe Cruz no hay identidad. No explota el equipo y bueno, un 0-0 complicadísimo. Que por ahí tuvieron los dos equipos para meter, para meter algunas, sin embargo los porteros, pues bastante bien, ¿no? Y el siguiente juego, Rodo, es Chivas 0, Cruz Azul 2. Sí, bueno, ese Cruz Azul, muy intermitente. Sí, no, pero ahorita parece ser que el Cruz Azul ya, incluso con este resultado, es de los líderes del torneo. Y la gente empieza a soñar, la gente que le va al Cruz Azul empieza a soñar que esta podría ser la temporada de Cruz Azul. Bueno, o sea, pues déjalo soñar, pobres de ellos, ya sabrán. No, pero de verdad hay gente que sí, es Cruz Azul haciendo las cosas bien. Y bueno, venciendo 2-0 a Chivas y le quitan invicto allá en Guadalajara, ¿no? Pero bueno, de parte de Guadalajara ya lo veo más cómodo, tiene una identidad ya se diferencia. Defensiva y ofensiva. Creo que el trabajo que está manteniendo el técnico es sólido y equilibrado sobre todo, ¿no? Sí, definitivamente Cruz Azul corrió con un poquito ahí de fortuna que a veces te presenta el fútbol para poder ganar este partido. Sí, pero así como jugó Chivas, la gente puede estar tranquila, ¿no? Claro. Digo, a veces tienen que perder en alguna ocasión, y bueno, para la gente de Chivas, el próximo partido yo creo que va a estar mucho mejor. Y el siguiente juego fue Chiapas 1, Querétaro 0. Recordar que estos dos equipos pertenecían a otras franquicias eran otros equipos y bien gana, ¿no? Gana bien, me parece, la gente de Chiapas contra Querétaro, que también son del mismo. Sí, son partidos de los que nadie quiere ver, ¿no? Vas a ver ¿cuál partido? Chiapas, Querétaro. Pues que va a ser otro tipo de cosas. Pero bueno, bien por el conjunto de Chiapas y Querétaro mal porque se supone que es mucho más equipo. Y el último partido de esta jornada, la número 5, fue Pumas 3, Xolos de Tijuana 0. ¿Sorprende Pumas, Rodo? Sí, vaya, parece que Pumas ya empieza a reaccionar, ¿no? Ya empiezan a reaccionar estos felinos, ya era hora y sobre todo en su estadio, a tiempo, ¿no? Ya habían dicho ahí Trejo que era tiempo de tener un poquito de paciencia para que se empezara a dar los resultados, pero lo vimos diferente, ¿no? Al menos la actitud fue otra y el golazo que se avienta a los Dueña, increíble. Parte de eso, ¿no, Rodo? Arranca ganando muy bien Pumas, creo yo, le empiezas a dar la confianza a un equipo de Xolos que es bastante complicado de visitante, entonces con un gol a favor el equipo creo que maneja las cosas y ya la verdad ahí la capacidad de Trejo pues es capacidad comprobada para este tipo de partidos, más teniendo una ventaja porque recuerda que los últimos partidos el primer partido contra Puebla iban ganando 2-0 y en los últimos minutos le sacaron el resultado. Esta vez no sucedió así, pusieron mucho más atención a las cosas y bueno, el resultado se les da y qué bien por el conjunto de Pumas. Siempre es importante que los equipos aparentemente grandes, o que les llaman grandes, estén viendo, eso le da mucho amor a la liga y bueno, pues para aplaudirse, ¿no? Que esté bien Pumas, que esté bien América, Cruz Azul, Chivas, pues que estén muy bien, ¿no? Y el siguiente juego, ya terminamos la jornada número 5, la jornada número 6, Rodo, rapidísimo, a ver qué partido se te hace más interesante. El Querétaro recibe al Veracruz, el Xolos recibe al Monterrey, el América recibe al Pachuca, el Santos visita al Tigres, León recibe a Pumas, Atlas recibe al Morelia, su ex técnico contra un equipo que totalmente hecho por Tomás Boy. Puebla recibe a las Chivas, Toluca recibe al Jaguares y Atlante recibe al Cruz Azul. No, y el partido más importante para mí sería el León-Pumas, ¿no? Muy buen partido. Vamos a ver si es cierto que Pumas empieza a levantar. Buen punto. ¿No? Y vamos a ver qué tal está León, ¿no? Si León no puede con estos Pumas que vienen subiendo, seguramente el León va a tener una temporada complicada esta, pero bueno, regresando a la que sigue, ¿no? Normalmente a veces les pasa lo del campeonitos que les llegan a llamar, que finalmente no es más que un desgaste normal de los equipos, ¿no? Que no hacen muy buena pretemporada, todo lo arrancan al cuarto para las 12, entonces es normal que el equipo ande así, ¿no? Y como tú dices, bueno, el América también, pero bueno, el América tuvo un cambio en la dirección técnica y como tú dices, tienen que mostrar los chavos, tienen que sacar el extra para que los sean considerados, ¿no? León Pumas, yo comparto tu análisis y sí creo que sean los más importantes y obviamente los equipos que están dependiendo del descenso como Atlante que recibe un rival complicado, como Veracruz que visita un lugar complicado que es Querétaro, como Atlas que recibe a un equipo también complicado como es Morelia, ¿no? Sí, no lo tiene nada fácil, pero bueno, yo creo que este partido es el mejor. Ok, la jornada número 6 la tiene también de apoyo para que la tenga lista. En el ascenso, en la jornada número 5, el Tecos recibió el Zacatepec 1948 y Tecos 3, Zacatepec 1.
Sí, hombre, nuevamente, lástima, volvemos a creer esto, ya la gente de que le va a Zacatepec ya estaba muy emocionada, parecía que se abría la puerta al final del túnel, que todo era alegría, soltaron globos y 20,000 cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, otra vez se le da el resultado adverso. Ojo, que no es mal equipo, el equipo de Tecos es un muy buen equipo. Y sí, claro, y bien dirigido, con la estructura del grupo Pachuca. Complicadísimo, y bueno, lástima para el equipo de Zacatepec, no hay de otra más que seguir trabajando hasta donde les dé, ¿eh? Nada más que se empiezan a recordar los tiempos y ya se están quedando sin freno ni de mano. Es cuando tú mencionas qué tan valioso fue haber desperdiciado o dejar ir puntos importantes de local. Ojo que este tipo de categorías, mientras tengas tus 3 puntos de local, o los ganes, o los ganes, casi está prácticamente la salvación. Sí, pero está muy complicado porque no ganas de local, no ganas de visitante, entonces ¿dónde van a rescatar los puntos, no? Y empieza a preocupar el estadio, ¿qué van a hacer con ese estadio? ¿No? Que siguen ahí, incluso con conflictos en el estadio. Si lo llegan a terminar, señores, ¿qué van a hacer con ese elefante blanco? Con ese estadio y con la mala toma de decisiones también por parte del gobierno, que invirtió, pensó, creó e imaginó que esta podría ser una buena situación, ¿no? Lo del Zacatepec, y parece que... Sí, pero como comentaba por ahí, un saludo al profesor Linares, ¿no? Él decía en aquel tiempo, hace algunos años, bueno, ¿cómo se les ocurre comprar un equipo que tiene problemas de descenso, ¿no? Si le van a invertir, si no le hubieran invertido lo que estaba más arribita, ¿no? Recuerden que el Zacatepec ahora es, fue el Irapuato. Sí, el Irapuato, ¿no? El Irapuato, y sí, efectivamente tenía situación ahí. Si le vas a meter una lana, pues cómprate algo bueno, señor. Se ponen a comprar lo baratito, ¿no? Y le sale bastante caro. Y luego construir un estadio. Mi sobrina estudiaba en ese kinder ya. La tuvimos que pasar al Cuam. Oye, por cierto, vienes del Cuam, los Rodó tienen un torneo importante allá en el Cuam. Sí, hay un torneo importante ahorita que es el Intercuam número 20, ¿no? Ahí lo coordina el profesor Javier Pérez, ya el profesor Ángel Bedoya, obviamente todo el grupo de árbitros que pertenecen a la Asociación de Fútbol Rápido del Estado de Morelos. Ahí están, trabajando. Un saludo para el profe Javier Pérez, gente de fútbol también, de años en el TEC de Monterrey y en esta institución del CEAM y el CUAM, esta vinculación del Intercuam que lo visita Acapulco, Cancún, Ciudad de México y Cuernavaca. Bien, pero bueno, ahí está. Galeana recibió al equipo de Playa del Carmen. Sí, a los Delfines, ¿no? Ballenas contra Delfines. A 1. Y se esperaba nuevamente también del equipo de Galeana que empezara a sumar. No estaba tan mal como el Zacatepec. Incluso ayer pues, llegó un momento que decían, bueno, esta pudiera ser y seguramente ese resultado lo sacamos. Sin embargo, bueno, ya como en el minuto 75, de hecho que hay el segundo gol, ya no hay forma de reaccionar y se fueron pasando los minutos y se llevan 3 puntos los Delfines. Contra un error de repente, un error humano en este caso, de falta de concentración, aplicación y técnica, creo yo que te echan a perder una semana de trabajo, ¿no? Sí, mira, si no estuvieran en estas posiciones tan complicadas, tan abajo, dirías, bueno, ya, vale, pasó y vamos a la que sigue. Pero llega el momento que no hay margen de error, ¿no? Ya no tiene margen de error ni ellos ni Zacatepec. Y sobre todo, por lo que se por falta de concentración no puede pasar, señores, pues aplíquense más, se están jugando muchísimo dinero, ¿no? Y sobre todo la gente que le acaba de invertir una lana, es como para decir, no, bueno, ¿para qué metiste esta lana aquí? Claro, y que estaba creyendo en ustedes. Y en la jornada número 6, el Zacatepec recibe al Mérida, aquí en el Estado Centenario, y la UDG recibe al Galeana, el campeón. No, pues motivación, es que neta, ya motivación para Galeana, la verdad. Es el profe Goyo Yáñez, ¿no? Nuestro gran amigo y compañero. Mira, hay una diferencia, creo yo, me imagino, lo siento, el tema futbolístico. Galeana tiene una propuesta, tiene un trabajo, tiene una forma diseñada, tiene un sistema ya identificado, o también tiene variantes. Creo yo que con Zacatepec no existe eso. Sí, por eso podríamos decir, bueno, qué bueno, la gente de Galeana podría decir, qué bueno que está el Zacatepec, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Neta, si no son ellos. Sí, son ellos, porque incluso a los otros equipos que están metidos como Cruz Azul y Altamira tuvieron resultados favorables. Sí, sacan de repente resultados por acá, pero nosotros ya prácticamente se va, ya está viendo en el Face que sean, como toda la gente de Galeana, ¿no? Desafortunadamente perdimos, tiene que poner otra vez. No, decía, hay por ahí gente que dice, ¿no? Que ganar es un hábito, desafortunadamente a mí lo es. Dice Barley decía, ¿no? Entonces, se le está haciendo un hábito perder, señores. Y está bastante complicado. Y no quiero imaginar la desconfianza que se presenta cada partido como jugador. Pisar el campo, tener la pelota que circule, la desconfianza que traes y que te hagan un gol a los 5 o 15 primeros minutos, no sabes con el tema que trabaja. Yo creo que ahí habría de apretar, ese es un consejo, habrían de apretar un poco en el tema psicológico, con alguna dinámica, con algún tipo de relajamiento para que entren los chicos
un poco más. Sí, yo creo que ya no sabe ni qué, finalmente yo creo que ya no sabe ni cómo hacerlos reaccionar, tanto un equipo como al otro, los que y Galeana, ¿no? Bueno, es el profe Yáñez, que hemos trabajado con él en varias instituciones y seguramente les había dicho hasta lo que se iban a morir, ¿no? A ver si con eso reaccionan, es que tienes que hacerlos reaccionar, ¿de qué forma, no? Pues ya vimos que por las buenas no reaccionan, a ver si por las malas de repente, ¿no? Sí. Y deberían darse cuenta lo bien que están jugando, ¿no? Y la oportunidad que tienen ellos de sobresalir y representar al estado de Morelos, y toda esta gente que va a verlos al estadio, ¿no? Que quieras o no pagan un boletito por ahí, si no, lo que esperas es que se rompan la cara, ¿no? Claro. Que dejen todo ahí. Y gracias también a la directiva de Galeana que nos sigue apoyando con boletos para que ustedes asistan al estadio. Hay semana de Copa MX, Rodolfo va a estar teniendo de apoyo. Ya tenemos semana de Copa MX, va a tener las llaves. Esta Copa MX, Rodolfo, que ya se volvió, creo yo, un cumplimiento para los equipos que quieren entrar. Algunos equipos se ven beneficiados, ya incluso la Copa MX, en mi particular opinión, la han hecho por zonas, la han zonificado para que los gastos de los equipos no estén tan elevados, ¿no? Sí, es una copa que nació, para mi gusto, muerta, ¿no? ¿A quién le interesa? No, y acuérdate cuando inició, ¿no? Con megatormentas, estadios, se les iba la luz, broncas. Es un proyecto que inició mal y así seguirá. Yo le doy cuando mucho medio año más, un año más, esto tiende a desaparecer. Que la ocupen de interés. Porque los equipos tampoco meten a sus titulares, ¿no? Entonces finalmente meten ahí, incluso no vean ni los técnicos, ¿sabes? Mandan ahí a los auxiliares y ahí luego me platican cómo les fue. Y es una falta de respeto para toda la gente que dice, oye, pues viene Cruzulo, viene tal equipo, y ves que no llegan completos los equipos. Ahí está, Rodolfo. Nos vamos con la selección mexicana. Esta semana disputó un partido amistoso, selección mexicana 4, Corea del Norte 0. Sí, hoy un partido que dejó mucho que desear por parte de los coreanos. Esperamos un equipo más complicado, ¿no? Que nos exigiera más. Y bueno, solamente fue un lapso de 20-25 minutos en el primer tiempo, después prácticamente desapareció, ¿no? Me gustó en el tema del parado de equipo la determinación que utilizó Herrera. Yo planteé un parado de equipo como habitualmente lo hacían todos los técnicos, llevar a la gente que tiene minutos, y utilizar a la gente que está en su mejor momento en partidos amistosos, y él hace todo lo contrario, ¿no? Creo yo que es un mensaje también para que se den cuenta algunos que no tienen la posición, el puesto asegurado. Y que trabajen pues para estarse mostrando, porque la verdad hubo chicos que yo ni siquiera los había visto con mucha atención en sus equipos y lo hicieron muy bien. Con tanta intensidad, ¿no? Pero también, a ver, yo también soy de la idea que ya tienen que estar probando, ya el próximo partido tendrían que ver cuántos partidos más le quedan, ¿no? De prueba para el rumbo al mundial. ¿Qué le quedan? ¿Cuántos más? Sí, pues seguramente le quedarán cerca de 8 máximo para el mundial. Pues yo creo que ya debería tener un equipo más o menos base, hacer una cuenta de quién podría funcionar y quién no, de estar manejando y jugadores y decir, bueno, ese cuadro titular y con este voy a casar, ¿no? Y empezar a ver sistemas. Ese es un método. Lo mismo. Sí, ese es un método, pero a veces de repente. Y llegas al mundial y no fue ninguna de las alineaciones anteriores, ¿eh? Ya metes otra totalmente diferente. Todos son los días, pues está medio complicado. Y creo yo, bueno. Tú no veas a la vida. En la fecha FIFA, que es contra Nigeria, el siguiente partido puede aprovechar. Claro. Tal vez para traer uno que otro, pero lo de Giovanni, definitivamente creo yo. En el tema de Giovanni sí no va a ser convocado. No. A mí me gusta ver, bueno, creo que le gusta Vela y a mí me gustaría Vela, independientemente de sus actitudes, y sí estaría siendo convocado Aquino, Vela, y definitivamente creo yo fuera Giovanni Dos Santos y Guardado. Pero Giovanni tiene muy buena temporada, ¿no? Tiene muy buena temporada en España. Son las posiciones que no maneja. Sí, incluso él ya comentó, ¿no? Herrera comentó que no le ve mucho por ahí a Giovanni, y bueno, tiene mejores opciones. Van por Vela, esperamos que ahora sí el señor Vela diga que sí, ¿no? Nos haga el favor de venir a jugar con la selección mexicana y adelante. Y que realmente responda como responde ya, ¿no? Porque de hecho hay jugadores que juegan bien en su club y a nivel de selección, nada, ¿eh? Habría que Vela qué tal reacciona aquí con la selección. Aquí sigue estando la playera para que quien la quiera tiene que publicar ahí el hashtag. Te la sabes, te regalamos la playera y ahí está. Aquí la tenemos toda. Original, ¿no? Original de concentración de Dorados. Habíamos quedado que el 2 de febrero, pero bueno, tuvimos 2 participantes, así que mejor. Ni modo de competir entre 2. Pero y hay mucha gente interesada. Pero bueno, en tercera división, Rodo, el grupo 3, Galeana 6,
Texcoco 1. Galeana que encamina sin problemas para la calificación. Muy bien, en esa categoría está muy bien Galeana, ¿no? ¿Cómo es el profe? Garano y el profe Ocampo. Atlético Cuernavaca perdió el local 1 ante 3 al Chachilpancingo. El otro boleto se disputan 4 equipos que van muy bien, que es Zacatepec, Cuautla Unila y Atlético Cuernavaca. Recordar que califican 4 por cada grupo para la siguiente ronda. Ángeles de la Ciudad de México 3, Real Olmeca 1, los dirigidos por el Pareja López, y en el grupo 13 de la tercera división, allá en el noroeste, todavía no tienen actividad. No, hasta la siguiente semana tienen todavía su pausa para que se preparen bien los equipos. Ellos empiezan después, Rodo, por el tema de la zona. No, pues es que el tema de los viajecitos, gastos, ¿no? Entonces, Los viajes son bastante largos. Y le dan un suspiro también a las directivas para que inviertan, porque cerca de cada viaje te lleva a los 30,000 o los 20,000. Y un equipo de tercera división, ¿quién invierte, no? Hay gente que le invierte de repente a la primera, muy poquito, a la primera división, pero a la tercera y a segunda. Bueno, yo tuve la suerte de platicar y mucho con la gente cuando estaba aquí en América Zapata. Un abrazo para todos ellos. Ricardo Montes de Oca, que es mi alumno, de hecho jugó ahí en América Zapata. Con Salvarrar, y se le veían complicada para pagar de repente nómina, ¿no? Todo lo que entraba al estadio en aquel tiempo, pues casi era para pagar los arbitrajes. Y aquí, ¿no? Que eran zonas bastante cortas. ¿Me entienden? ¿No? Que no esas distancias de 10, 15 horas, y muy complicado. Luego viene la dinámica de los saludos. América Larios, Terrón de Cuautla, les mandamos saludos y un abrazo. Alejandra Monterrubio del Distrito Federal, al buen Eric Alanís, a la licenciada Diana Pinzón también. Que también nos sigue, ¿no? Que nos sigue también. Al Eric Alanís con su proyecto de launch. Tienes a la launch. Entonces ya sabe, para las fiestas, cualquier cosa ya está, ¿no? Con 10% de descuento. 10% de descuento si dice usted que vio este programa. A Pedro Barón, al buen camarógrafo Pedro Barón, que nos hace favor de vernos y escucharnos. Al profe Carlos Ramón Figueroa, que está allá en Ensenada, Baja California, metiéndole cada partido. A Rodrigo Alanís, también de la familia de Deck Launch. Al profe Vicente Martínez, al profe Sabino Montes, que nos hace favor de vernos y escucharnos. A Ana LJ, de la Ciudad de México, mega aficionada de la América. No, bueno, y así como va ahorita, pues va a estar mal, ¿no? Y pues sí, a toda la gente que nos hace favor de vernos y escuchar. A la licenciada Cris Llanos, que le debes ahí, Cris Llanos. A ver si es su playera de... Mira, Cris, si te gusta esa playera de Dorados para ti o para tu novio, adelante. Ya por cierto, su novia se acaba de recibir de ingeniero. Felicidades. Este fin de semana, entonces ahí está. ¿No? A la gente que trabaja ahí en la Asociación de Fútbol Rápido, los árbitros, el profesor Roa, ¿no? Al profesor Omar Delgado Casitas, a Israel. A Israel, que está con su proyecto, a todos los equipos de la categoría 2002-2003, de la categoría 2006, 2004, 2005, hasta la categoría 99, 2000. Viene la Copa Venaditos, ¿no? Para el Nacional rumbo a Acapulco, que se va a celebrar en mayo. También ya en esta semana arranca ya lo que es la convocatoria de la Copa Americana, tercera Copa Americana, fútbol rápido de preparatorias. Aquí va a ser nuevamente el Nacional, aquí en Cuernavaca, así que para inscribirse, ¿no? Estaría súper bien. Le mando un saludo a Alan González Esparza, que cumplió años el sábado 1 de febrero. Es alumno del proyecto Pumas Oro que tenemos. Tenemos martes, miércoles y jueves en la categoría 2002-2013 y tenemos cupo ya. Perfecto, que se moche con el pastel. Por cierto, estuvo bastante bien. ¿Y saben qué viene? También viene ya la universidad. La universidad que ya va a arrancar en próximas fechas. Donde participa la UTES. Participa la UTES, la Americana, el TEC de Monterrey, los Venados, la Politécnica, toda una fiesta, un Inter, toda una fiesta deportiva se viene a partir como del 20 y tantos en adelante, la Universidad Estatal. La universidad que también va a estar ahí, pues hablando fuerte, ¿no? Es buen nivel, ¿no? Sí, muy buen nivel. Univac también va a estar. Univac también debe estar ahí, trae los de Arturo Padilla. Muy buenos equipos de Univac, muy fuertes, sobre todo en la parte de fútbol, ¿no? En lo demás no hay nada, ¿no? Pero en la parte de fútbol, bastante fuerte con el profe Careca, que ya está ahí también integrado. Visite la página de Pumas Oro con el logo, obviamente, con el oro, el fondo del oro, el fondo del Puma Oro, en color oro. Visite la página de Pumas Oro, agréguenos ahí en Facebook. Estamos con Pumas Oro y estamos tomando la identidad poco a poco a este proyecto. Perfecto, y hay que unirse, ¿no? Y apoyar a este tipo de actividades, sobre todo proyectos para los chavitos, que finalmente son el futuro, ¿no? Y hay que invertirle, señores, los invitamos a que inviertan a esta parte que es el deporte, ¿no? Para obviamente no estar después erradicando males como estamos en este tiempo. Dice, y otra vez, el profesor Linares decía, bueno, es más fácil
prevenir, señores. Si le prevenimos en este momento a la parte educativa, a la parte formativa, a la parte del deporte, pues ahora no tenemos que andar gastando dinero en seguridad, ¿no? Entonces mejor vamos a apostar a esto, que es muy padre. Ahorita vengo del torneo del Juan, suben todos los padres de familia, atascadísimas las tribunas, con los chavitos desde secundaria, niños, niñas, un ambiente de verdad muy bien, ¿no? Que finalmente lo que queremos todos, ¿no? Felicidades también a toda la organización del Juan Morrodón. Así es. También un saludo al licenciado Linares, el titular de Mundo Deportivo. A ver cuando se viene a dar una vuelta, licenciado, por acá. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero estaría bien, ¿no? Es que el licenciado ya anda en este submundo, ¿no? En el inframundo no se mete el licenciado Linares, pero bueno, ahí está. Por cierto, es más de Denver. Le van a... Oye, ¿y favorito? Ya para terminar. Mira, yo le voy a los halcones marinos, pero del otro lado tiene un señor que se llama Peyton Manning, que es mucha capacidad, ¿no? Un superatleta, y yo creo que se la va a llevar ellos. Pues bueno, yo respeto los expertos, como se llama un experto. Dice que le das a todos los de Chimpancingo, no, pues, pero sí, me gusta Broncos. Te digo, no soy tan experto, pero sí creo que Broncos va a ganar. Pero mucha gente se suma a esto. El profesor Omar Delgado decía que le iba a Denver. Él no ve ni fútbol americano. Y le va a Denver, ¿no? Dice, pero bueno, ahí está. Ya hasta apostó el profesor Delgado sin ver. Vamos a saludar a toda la familia Delgado. Orcasitas está pitando en felinos. Sí, están en felinos, solamente están ahí. El profesor también, su hermano, ¿no? Muy aseados, muy disciplinados, siempre. Muy responsables en su trabajo y sí con el perfil total de ir, dirigir el partido en cuanto al tema de las reglas. También el profesor Fabián Delgado, también un abrazo de su hermano, ¿no? Cada por ahí. Entonces, señores, pues apuesten ahí un evento que no importa si te gusta el fútbol americano o tienes por ahí algún equipo, ¿no? Se presta para todo y seguramente es el evento más visto en el planeta, definitivamente hablando. Entonces, no necesitas tener un equipo que digas, es que yo le voy a este equipo y si no juega él, pues no hay fiesta, ¿no? Ahí se hace la fiesta, llegue quien llegue. Entonces, eso siempre es bastante importante y bueno, un ejemplo de cómo se tiene que manejar la mercadotecnia, ¿no? Claro, ahí para toda la gente que está metida en la administración. Nos despedimos, Rodo, ¿algo más? Bueno, pues ahí estamos y un abrazo para todos mis compañeros, a los directores deportivos de todas las instituciones particulares y del gobierno, los compañeros de profesión, ¿no? Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también, ahorita que mencionaste a tus compañeros, mencionar a toda la gente del Centro Educativo Montes de Oca, encabezado por al administrador, el ingeniero Jesús Ulloa Montes de Oca, al director de prepa Iván Darío Gómez, a nuestro asesor de preparatoria, el licenciado Betancourt, que está siempre al pendiente de los proyectos deportivos, que tenemos proyectos próximos como el Ironman, triatlón, semanas deportivas, etcétera, etcétera. Un saludo y un abrazo a todos mis compañeros de trabajo y a todos mis alumnos, Rodo, y también al buen Ricardo Vázquez. Sí, a Ricardo también, a la señorita Eloísa, que es también parte de la productora, ¿no? Licenciada, sí, claro, ya está no aquí. No come uno. No, un abrazo, perdón, licenciada, ya te regresamos ahí a los conductores resignados. Alexis también, pero está viendo, habíamos invitado a Alexis a Pumas ahora, ¿no? Pero sí, bueno, ya será cuestión el chamaco. Bueno, pues estamos, señores, nos vamos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos. Vámonos. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.